Llevamos 162 días en estado de alarma en España y su fin ya tiene fecha si las circunstancias sanitarias lo permiten. La hoja de ruta del Gobierno prevé que acabe el próximo 9 de mayo. Supondrá, entre otras cosas, la desaparición del toque de queda y de los cierres perimetrales. El Gobierno dejará la gestión en manos de la interterritorial. Cualquier resolución que afecte a los derechos fundamentales tendrá que ser refrendada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que podría tumbar, por ejemplo, el cierre de una zona básica de salud o la limitación de personas en una reunión. Buenas tardes. El propio presidente ha querido dar el espaldarazo definitivo a la inyección de las vacunas. Lo ha hecho en una comparecencia ante los medios marcada por un milimétrico calendario de objetivos de vacunación. Daniel de la Fuente. Sí, una comparecencia con mensajes optimistas por parte del presidente del Gobierno. Asegura Sánchez que el plan de vacunación en nuestro país tendrá un impulso decisivo en los próximos meses para llegar a esos objetivos, para lograr los 33 millones de inmunizados a finales de agosto. Una vacunación masiva que también podría permitir acabar con el estado de alarma, que no se prorrogase más allá del 9 de mayo. Sánchez ya habla del principio del fin de la pandemia. En total, tenemos contratadas más de 87 millones de dosis para recibir entre el mes de abril y el mes de septiembre. Un calendario de vacunaciones masivas que en Castilla y León sigue su curso. Hoy se ha unido Zamora esta misma tarde y el gran espacio elegido ha sido el Teatro Ramón Carrión. Alba Villalba. Sí, así es. La vacunación a la generación del año 1956 ha arrancado esta tarde aquí en Zamora capital y también en Benavente. A estas horas han sido muchos los zamoranos de 65 años que han pasado por estas salas polivalentes del Teatro Ramos Carrión para recibir esa primera dosis de AstraZeneca. Esta vacunación se extenderá hasta el viernes. El pacto de gobierno en Castilla y León entre PP y Ciudadanos goza de buena salud. Así lo han querido reflejar esta mañana Inés Arrimadas y Alfonso Fernández Mañueco, que se han reunido en la sede de la Junta. Rubén Hernández. El pacto está más vivo que nunca, lo han repetido constantemente tras reunirse esta mañana durante algo más de media hora. Tanto Fernández Mañueco como Arrimadas creen que llegarán juntos al final de esta legislatura, entre otras cosas porque aquí aseguran el PP no está intentando absorber a Ciudadanos. Hemos confiado el uno en el otro, en nuestra palabra, no solo en lo personal, sino en lo político, en lo que representamos. Estamos cumpliendo. Aquí, desde luego, en Castilla y León, pues no se ve lo que se ha visto en otros lugares y, por tanto, mi relación con el presidente de Castilla y León es magnífica. Nadie contaba con ello. Los últimos datos del paro han sido buenos. Más de 3.700 personas han abandonado las listas en Castilla y León y en España hay 59.000 menos. Estas cifras positivas contrastan con la situación de H&M. La multinacional textil despedirá 1.100 personas en nuestro país. Cerrará decenas de tiendas, 5 en nuestra comunidad, donde se irán a la calle 88 personas. En cuanto al tiempo, mañana seguirán bajando las temperaturas y amaneceremos con frío. Por la tarde volverá a lucir el sol, pero ya estaremos por debajo de los 20 grados en toda Castilla y León. España multiplicará por 6 su ritmo de vacunación en los próximos meses según los planes del Gobierno. Pedro Sánchez ha anunciado que se van a cumplir los objetivos de vacunación en agosto, un mes antes de la última fecha marcada por la Comisión Europea. Daniel de la Fuente, Moncloa. Sí, pese a los retrasos de las últimas semanas, Pedro Sánchez se muestra optimista y asegura que esos resultados, esos objetivos se van a conseguir. El Gobierno se plantea alcanzar los 5 millones de inmunizados la primera semana de mayo, algo que se aumentaría hasta los 25 millones de vacunados en la segunda parte de julio. Esto sería la antesala de lograr el objetivo final, porque se espera haber inmunizado a 33 millones de personas a finales de agosto. Ha sido su primera rueda de prensa en España desde el 26 de febrero. Pedro Sánchez ha comparecido para hacer él en persona este anuncio. Que el ritmo de vacunación se va a acelerar. El presidente del Gobierno ha detallado el plan de vacunación para los próximos meses.
con el que Moncloa cree que se van a cumplir los objetivos. Se va a ir cogiendo más velocidad de manera que en la primera semana de mayo 5 millones de personas hayan recibido las 2 dosis. La cifra crecerá hasta 10 millones de inmunizados en la primera semana de junio y 15 millones a mediados de ese mes. Serán ya 25 millones en la semana del 19 de julio. Y al mes siguiente lograremos en consecuencia que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, estén inmunizadas gracias a la vacuna a finales del mes de agosto. Dice que se alcanzará por la capacidad del sistema sanitario de administrar 3,5 millones de dosis cada semana y porque el Gobierno prevé tener muchas más vacunas. En total, tenemos contratadas más de 87 millones de dosis para recibir entre el mes de abril y el mes de septiembre. Sánchez asegura que con ellas cualquier español que lo desee podrá ser vacunado en ese periodo. El mes de abril es clave para que la vacunación dé un salto de gigante y el objetivo planteado por el Gobierno esté cada vez más próximo. Hay ya 6 comunidades que han superado una barrera, la de tener más personas vacunadas con las 2 dosis que contagiadas. Andalucía, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, también Asturias, donde los vacunados doblan a los positivos. Castilla y León está muy cerca de conseguirlo. Aquí pueden ver la poca diferencia que hay ya. El 10% de población ha recibido la pauta completa y hoy se ha unido Zamora en el arranque de la vacunación masiva. Alba Villalba. Sí, Zamora se ha unido al resto de capitales de la comunidad con esa vacunación a la generación del año 1956. Ha comenzado esta tarde aquí en las salas polivalentes del Teatro Ramos Carrión de Zamora Capital y también en el Hospital Comarcal de Benavente. Una vacunación en la que se recibe la primera dosis de AstraZeneca a todas las personas de 65 años. Además, se extenderá hasta este viernes. Se realizarán durante todas estas tardes 3 grupos y se organizarán 3 grupos, como digo, según el mes de nacimiento. Además, hay que recordar que la Junta de Castilla y León no cita específicamente a este colectivo, sino que tienen que ser los propios ciudadanos los que con mucha paciencia acudan a estos puntos habilitados. Está muy bien porque está muy bien organizado. Está muy bien organizado todo. Yo tenía ahora entre 5:30 y 7:30 y yo creo que hay 25 ya me la estaban poniendo. Yo, hombre, me imagino que una vez que vaya habiendo vacunas se irá acelerando esto, claro. Creo que hay que pisar un poco el acelerador, sí, yo creo que sí. También en Segovia esta tarde se ha retomado la vacunación masiva de las personas entre 64 y 65 años. Unas 600 estaba previsto que acudieran al pabellón Pedro Delgado después del éxito de la convocatoria de la pasada semana. ¿Cómo se ha desarrollado la jornada de hoy? Carlota Muro. Pues hay menos movimiento hoy que el pasado jueves y sábado santo en esta ya tercera jornada de vacunación para las personas de 64 y 65 años. Hoy están citados los que tienen seguro médico privado y también todas aquellas personas que no pudieron acudir la pasada semana. También se está vacunando ya desde esta tarde en los centros de salud de algunos municipios. Se les administra la vacuna de AstraZeneca, de la que el viernes se recibieron en Segovia 3.300 dosis. Todas las personas que han acudido hoy se han puesto la primera dosis, para la segunda tendrán que esperar un poco más, casi 3 meses, hasta finales del mes de junio. No me gusta mucho esta, pero bueno, las otras me imagino que serán igual. Yo, he sido la candidata de AstraZeneca y a ver qué tal. Esperemos que bien. Bien, muy bien. La verdad es que no hay colas, no hay con los nervios, pero bueno, bien, muy bien. Ni siquiera he sentido el pinchazo. Dudo que me hayan pinchado incluso porque ha sido sin ningún dolor de nada y esperando a que no haya reacción adversa. La Comunidad de Madrid se ha mostrado dispuesta a adquirir dosis de la vacuna de Sputnik, que todavía no está autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. La presidenta Díaz Ayuso justifica esta decisión, dice, en la lentitud del Gobierno. Por cierto, que el valenciano Chimo Puig también ha reconocido haber mantenido conversaciones, en este caso con la farmacéutica Janssen. No sería la primera, ni la quinta, ni la 10ª vez que la Comunidad de Madrid se adelante al Gobierno de España y analiza todos los escenarios posibles para seguir luchando contra el virus. En numerosas ocasiones se nos negó, y también por la propia Agencia Española del Medicamento, muchas propuestas y proyectos y luego finalmente teníamos razón. Mientras, el comercio, la distribución de las vacunas sigue generando conflictos transfronterizos. La Unión Europea ha bloqueado el envío de más de 3 millones de dosis de AstraZeneca a Australia.
Un directivo de la Agencia Europea del Medicamento ha reconocido en una entrevista la conexión entre la vacuna de AstraZeneca y algunos casos de trombos. No está confirmado que haya una relación causal y se va a seguir analizando hasta el próximo viernes. En cualquier caso, son episodios muy raros de coágulos sanguíneos inusuales asociados con plaquetas bajas. La vacunación con AstraZeneca sigue paralizada en algunos países europeos para menores de 60 años. Si se mantiene en España, donde el Gobierno mantiene que es una vacuna segura, como todas las demás. Todas las vacunas que estamos suministrando ahora mismo en Europa cuentan con la validación de la EMA, con su homologación y, por tanto, también tenemos que trasladar ese mensaje de seguridad al conjunto de la población española. Pues volvemos a Moncloa porque el buen ritmo de estas vacunas hace prever al Gobierno la finalización del estado de alarma. Pedro Sánchez ha puesto fecha, Daniel de la Fuente, en apenas un mes. Sí, el Gobierno ya trabaja para evitar que el estado de alarma se tenga que prolongar más allá del 9 de mayo, algo para lo que sería imprescindible esa aceleración en la vacunación que tú comentabas, Antonio. De esta forma, si se hace finalmente posible, las comunidades autónomas serían las que tendrían las competencias para tomar restricciones y medidas para evitar posibles rebrotes en el seno del Consejo Interterritorial, algo que, según Pedro Sánchez, reforzaría esa idea de cogobernanza. Si finalmente esto se logra, España saldría del estado de alarma 10 meses después de haberse decretado el primero. El actual estado de alarma podría terminar el 9 de mayo. Que el 9 de mayo sea el punto y final al estado de alarma, ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito. De ser así, se habría mantenido desde el 25 de octubre. El Gobierno, reunido en Consejo Extraordinario de Ministros, acaba de decretar el estado de alarma en todo el país. Y prorrogado después el 9 de noviembre durante 6 meses con el respaldo mayoritario del Congreso de los Diputados. Queda, en consecuencia, autorizada la prórroga del estado de alarma. El actual estado de alarma es el paraguas para gran parte de las medidas que están tomando las comunidades autónomas como autoridad competente delegada para controlar la pandemia. Sin este decreto no sería posible mantener el toque de queda. Tampoco los cierres perimetrales, ni municipales, ni provinciales, ni autonómicos. Ni siquiera la limitación de número de participantes en reuniones en lugares públicos o privados, ya que en todos los casos afectan a derechos fundamentales. Para volver a tomar este tipo de medidas, como ya sucediera en varias localidades de Castilla y León durante el verano, debería solicitarse en cada caso la ratificación de los tribunales, un respaldo judicial imprescindible que causó problemas y enfrentamientos. El plan del Gobierno es poder seguir tomando medidas a través del Consejo Interterritorial. Y, por tanto, continuar con este sistema y este mecanismo de cogobernanza. Pero entonces solo se podrían referir a la limitación de horarios, actividades comerciales o reducción de aforos. Se tuvo que aplazar por el terremoto de la moción de Murcia y hoy, 21 días después, Inés Arrimadas y Alfonso Fernández Mañueco han podido reunirse en la sede de la Junta. Buena sintonía en un encuentro en el que han querido mostrar la solidez del pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos en Castilla y León. Rubén Hernández. De hecho, tanto el presidente de la Junta como la presidenta de Ciudadanos se han esforzado en escenificar esa solidez y han repetido constantemente tras su reunión que el pacto funciona, que está más vivo que nunca y que ahora mismo no hay motivos para no llegar juntos al final de esta legislatura. Los dos han hablado de respeto mutuo, de respeto entre partidos e incluso Inés Arrimadas ha llegado a decir que aquí en Castilla y León, a diferencia de lo que está pasando en otros sitios, el PP no está intentando absorber a Ciudadanos. Su pacto de gobierno funciona, lo han repetido constantemente. El resumen político de las reuniones es estabilidad. Es un acuerdo de gobierno que está sólido, que está más fuerte que nunca. Y así, una y otra vez. Es útil, es eficaz. Y es el modelo que funciona. Durante toda su rueda de prensa. El pacto de gobierno en Castilla y León está más vivo que nunca. El pacto en la Junta no peligra, entre otras cosas, porque aquí, eso aseguran, el PP no intenta captar a gente de Ciudadanos. Los pactos se hacen para cumplirlos. Desde luego en Castilla y León pues no se ve lo que se ha visto en otros lugares. Y como ejemplo de esta sintonía, los dos han hablado de su próxima medida. La eliminación del impuesto de sucesiones. Una de las cláusulas de ese acuerdo de gobierno que se cumple. Sobre María Montero, que abandonó Ciudadanos poco antes de la moción de censura del PSOE. Yo no he hablado con la procuradora. Aunque dice, confía en que devuelva su acta. El presidente de la Junta, mientras tanto, ha cargado contra el PSOE tras su anuncio de acudir al Tribunal Constitucional si no se reajustan los tiempos de los partidos en las Cortes. Es sorprendente que el Partido Socialista,
de Castilla y León quiere hablar de calidad democrática cuando se está intentando formar un gobierno alternativo basado en tránsfugas. Inés Arrimadas también ha visitado el Parlamento Regional, donde le esperaba Luis Fuentes, miembro de su comité ejecutivo. Aquí se ha reunido con los ahora 11 integrantes del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Tras esta visita, las reacciones no han tardado en llegar desde el PSOE de Castilla y León, muy crítico y muy contundente. Su secretario general así ha arremetido Luis Tudanca contra la visita de Inés Arrimadas a Castilla y León. Viene a certificar, ¿no?, la defunción de Ciudadanos como proyecto político y cómo se han echado en manos de forma obscena del Partido Popular, ¿no? Viene incluso a felicitar y a respaldar, por lo visto, a un alcalde, el de Palencia, que lo es gracias al voto de Vox, de la extrema derecha. Eso es en lo que ha quedado Ciudadanos, eso es en lo que ha quedado el supuesto hipotético centro político en nuestro país. Más tarde en Palencia, Arrimadas ha presidido el Comité Autonómico del partido, donde han estado de forma presencial el secretario nacional de organización, Borja González, y la coordinadora autonómica, Gemma Villarroel, junto con el resto de la Junta Directiva de Castilla y León. El resto de integrantes lo ha seguido de forma telemática. Ha sido un encuentro interno del que no ha trascendido ninguna información. La salida de la procuradora de Ciudadanos, María Montero, del grupo parlamentario, dejó al Gobierno sin mayoría absoluta en las Cortes. La coalición necesita un escaño y todos los focos apuntan a por Ávila. Esto decía hoy sobre un pacto con la Junta el vicepresidente de esta formación. Evidentemente, si el Gobierno regional se implica, se compromete y pone por escrito inversiones que puedan cambiar el rumbo de la provincia de Ávila, por Ávila estará en disposición de poder apoyar la estabilidad del Gobierno regional. Les tenemos que hablar de otro día con un aumento considerable en el número de contagios. Se suman 451. Es el peor martes del último mes. Como pueden observar en la gráfica, la incidencia en Castilla y León supera los 160 y además han fallecido 5 personas. Hoy ha sido el primer día de cierre del interior de bares en 21 municipios de la comunidad. Uno de ellos, Burgos Capital. Leticia Gutiérrez, cuéntanos. Así es, en esta ciudad y en concreto en esta provincia, en 3 lugares más, en Medina, en Briviesca y en Miranda de Ebro. Desde hoy hasta al menos el 19 de abril solo se podrá consumir en terraza en esos municipios y hoy, en el primer día de esta nueva restricción, ha aparecido el frío en Burgos. Hemos visto muy poco ambiente en las terrazas, si acaso solo en aquellas que están acondicionadas ante estas inclemencias meteorológicas. Los hosteleros vuelven a sufrir restricciones mientras lamentan que los gastos siguen llegando e insisten, ellos no encuentran relación entre el aumento de contagios y la actividad hostelera. Desde hoy en 21 municipios de la comunidad, las mesas y taburetes del interior de los bares y restaurantes quedan inmóviles. Una vez más toca hacer frente a las pérdidas. Esto es un local alquilado, encima pillado de una reforma muy grande, solo llevamos un año y entonces tienes los mismos pagos que siempre, entonces no puedes salir adelante. El aumento de los contagios provoca de nuevo un cierre que los hosteleros afrontan con resignación. Una guerra civil, 2 guerras mundiales y esta casa nunca se había cerrado. Ya son muchos cierres, ya la gente los ERTE, la gente no cobra y esto es un sinvivir, claro, un sinvivir que nos está matando a todos. Quedan 14 días por delante a los que no saben cómo hacer frente. Algunos no tienen mesas en el exterior y otros las han solicitado para intentar cubrir algún gasto. 2 mesas y solicitaré más a ver si me dan más, pero vamos que... es increíble. Insisten en que no ven la relación entre el aumento de los contagios y el que se pueda consumir o no dentro de los locales. Nuestros ojos ahora mismo están puestos en la Comunidad de Madrid, una comunidad donde la hostelería está abierta, están manteniendo la actividad. Esperan que esta vez sí sea el último cierre que tengan que afrontar. Solo Navarra y Castilla y León están cumpliendo con la recomendación de Sanidad de cerrar el interior de la hostelería cuando se supera en la incidencia los 150 casos. Y eso que hay otras 9 comunidades que también están por encima de esa barrera y donde el interior permanece abierto. Madrid y País Vasco con incidencias que rozan los 300. Euskadi sí toma medidas, aunque diferentes. El Gobierno vasco regional ha decretado el cierre perimetral de la provincia desde esta noche. Hoy en España se han notificado 6.623 nuevos casos y 128 nuevos fallecidos.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a 2 años y medio de prisión a una enfermera que accedió al historial clínico de otra sanitaria y al de sus 2 hijos desde el Centro de Salud de Serrada, en Valladolid. Javier Aguado dice que lo hizo por curiosidad. Lo hizo a través de un programa informático en el que se recogen los datos personales y el historial clínico de los pacientes del Servicio Público de Salud. Su acceso solo se puede hacer si son pacientes asignados al personal que realiza la búsqueda. De todo lo demás está completamente prohibido. La acusación particular recurrió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y de la Audiencia Provincial de Valladolid, que absolvió a la acusada de un delito de revelación de secretos porque solo veían un comportamiento meramente curioso y esos datos no habían sido utilizados. Ahora la Sala de lo Penal rectifica y condena a 2 años y medio de prisión y 6 de inhabilitación absoluta a esa enfermera por un delito de revelación de secretos tipificado en el Código Penal en su artículo 197.2. A pesar de las manifestaciones de ayer de la vicepresidenta Calviño, que hacían temer lo contrario, el mes de marzo nos deja cifras positivas para el empleo. En Castilla y León, más de 3.700 personas salieron de las listas del paro y nos alejamos de 171.000 desempleados. En España hay 59.000 menos. Es el mejor dato desde 2015. Hay que recordar que en estas cifras no se incluyen, eso sí, a los afectados por ERTE, 744.000 personas en nuestro país. El paro bajó en todas las provincias de la comunidad, sobre todo en la de León, y también en todos los sectores, aunque especialmente en el de servicios. De cada 3 nuevos trabajadores, 1 pertenecía a este sector. Despido de 88 trabajadores y cierre de 5 tiendas en Castilla y León, ubicadas en León, Ponferrada, Palencia, Salamanca y Valladolid. Es parte del plan de reestructuración de H&M para España, que contempla 1.100 despidos en todo el país y la clausura de 30 establecimientos. Los sindicatos, que ya han calificado de desproporcionadas las cifras, la empresa las justifica en la necesidad de adaptarse a los nuevos hábitos de los consumidores. Aleya Rose plantea un ERTE para prácticamente la totalidad de su plantilla, que afectará a 192 trabajadores, una medida que les servirá para poder realizar la transición de la planta del cultivo de rosas al cannabis terapéutico. También anuncia un ERE, que conllevará el despido de 33 trabajadores. En la reunión mantenida esta misma mañana con los trabajadores, han anunciado además una inversión en la factoría de 10 millones de euros, todo ello vinculado a la aprobación de sus planes por la Agencia Española del Medicamento. Según nos ha dicho la compañía, de una inversión de 10 millones de euros, con lo cual el empleo se mantendría. Incluso planean el poder duplicar a futuro este empleo. Cualquier herramienta es buena para conseguir empleo y buceando en los directorios de empresas encontramos algunas que ponen en contacto a trabajadores y compañías interesadas en ficharlos. La aplicación la ha puesto en marcha un grupo de emprendedores de Salamanca. Comienza la semana y es el momento de buscar un nuevo empleo. El lunes es como que dices, hoy me como el mundo, vamos a ver, tengo que encontrar trabajo, pero ya. Entre el lunes y el martes, 20.000 personas visitan la web de estos salmantinos. Su plataforma es una guía para encontrar trabajo. Nuestro propósito es que el usuario que se meta en nuestra web, encuentre trabajo y sí es verdad que hay mucho éxito. Acompañan en todo el proceso. Con sus plantillas el usuario tendrá un currículum válido. El usuario solo tiene que descargarlo y rellenarlo con sus datos para tener un currículum válido y que se pueda acoger a cada oferta. Y con una buena carta de presentación ya pueden inscribirse en las ofertas que publican. Todos los días ponemos un mínimo de 3 ofertas de empleo, como pueden ser, se buscan 20 personas para trabajar en Carrefour o 30 personas para Mercadona. Junto a estas ofertas, una guía paso a paso para inscribirse. ¿Dónde lo tienes que enviar exactamente? Tenemos números de teléfono, tenemos emails. Tal es el éxito que algunas empresas publican sus ofertas en exclusiva con ellos. Una de sus ventajas es que es gratis. Que no te tengas que inscribir en ningún momento a ninguna suscripción de nada para tener las ofertas. Y hasta que se consigue un empleo informan sobre oposiciones o cómo apuntarse al paro. Uno de los primeros objetivos de los inmigrantes que llegan a España para conseguir la integración es encontrar trabajo. En Burgos hay una empresa que cuenta en su plantilla con un 40% de empleados llegados de fuera del país. Ousma es senegalés y lleva 10 años trabajando en esta empresa burgalesa del sector del metal. Entregó su currículum y consiguió su puesto de trabajo a pesar de no tener ningún conocimiento empresarial. Fue la propia empresa la que le ayudó a formarse y adaptarse. Para poder trabajar en estas máquinas, sí he tenido la oportunidad de
trabajar con una persona mayor que ahora está jubilado, y con mi encargado me ayudaron a poder trabajar solo ahora. La adaptación también fue sencilla para Mohamed. Trabaja en la sección de prensa en frío y hace 16 años no dudó en seguir los pasos de su padre. Mi padre entró en el año 96, yo entré en el año 2005, estoy a gusto, me va bien, no me puedo quejar y aquí seguimos. Aquí el 40% de la plantilla es inmigrante y el 86% del personal tiene ya su puesto fijo. Una empresa que decidió hace más de 20 años dar trabajo a este grupo de población ante la escasez de personal. Quizás tenían más necesidad de trabajar y más necesidad de dinero. Incluso han llegado a modificar el convenio, incluyendo los días especiales de sus culturas. Por ejemplo, el Día del Cordero. El Día del Cordero solemos tener fiesta, o se considera y se tiene fiesta con ellos para que puedan acudir a rezar. Una empresa que apuesta por la integración, además de elaborar planes estratégicos para dar otras competencias a sus trabajadores. Da lo mejor la mejor jugadora del equipo cuando después de haber entrenado se pone a entrenar. Da lo mejor el que recoge agua de mineralización muy débil y se compromete este año a utilizar plástico 100% reciclado en todos sus formatos. Que quizás aún no sea lo mejor, pero es mucho mejor que otros plásticos porque son botellas hechas a partir de otras botellas. Temía por mi vida. Con estas palabras describía la joven víctima de la manada de Sabadell el momento en el que presuntamente fue violada. La agresión sexual se produjo, según la chica de 18 años, en una nave industrial. La Audiencia de Barcelona juzga ahora este caso, que cuenta con 9 acusados. De ellos, los 4 principales sospechosos se enfrentan a penas de entre 37 y 41 años de prisión, además de la expulsión del país. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de una red de centros de atención integral a víctimas de violencia sexual con fondos europeos. Castilla y León va a recibir 10 millones de euros. Nuestra comunidad ya tiene en marcha un sistema de ayuda a mujeres que han sufrido abusos o agresiones sexuales. En Castilla y León, si una mujer sufre violencia sexual, puede pedir ayuda en cualquier momento por teléfono. Tenemos un teléfono que atiende todos los días del año, las 24 horas del día. Nos suelen pedir ayuda en días posteriores o en las horas posteriores a la agresión. Por eso nosotras siempre indicamos que lo más importante en las primeras horas es acudir al hospital si es necesario. Ada Basim forma parte del batallón de profesionales que integran el sistema de protección de víctimas de violencia de género. Lo que hacemos desde la asociación es una primera orientación conmigo, yo soy la trabajadora social, y posteriormente, si tú lo necesitas, te pasaríamos con psicóloga y con abogada. Una vez que tú entras en los servicios sociales, el acogimiento es total y sin límite de tiempo. Todos están coordinados para dar ayuda psicológica, social o jurídica, acuda donde acuda la víctima. Castilla y León tiene una ley muy avanzada en la que cualquier víctima de agresión sexual ya tiene todo a su alcance. Que no tengamos un espacio físico, si fuese necesario, sí. Las casas de acogida atienden a víctimas de violencia de género y como consideramos que una agresión sexual es violencia de género, estarían a su disposición. Hay 14 casas de acogida y 3 centros de emergencia. Para recibir esta ayuda no hace falta denuncia. En Segovia, la audiencia ha condenado a 2 años de prisión al hombre que abusó sexualmente de Valeria, la hermana pequeña de Diana Quer. La petición de la Fiscalía y de la acusación era de 6 y 10 años respectivamente por unos hechos que tuvieron lugar en 2017, cuando la joven era menor de edad. La sentencia además le condena a no acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante 5 años. Tendrá que pagarle una indemnización de 3.000 euros. Mañana comienza la campaña de la renta y habrá que tener mucho cuidado con posibles fraudes. El INCIBE alerta de un correo malicioso en el que se está suplantando la identidad de la agencia tributaria para infectar nuestros dispositivos. Su objetivo es robar nuestros datos. La Comisión Europea ha reclamado al Gobierno que establezca un organismo independiente para supervisar los fondos de recuperación. Otros países como Alemania o Portugal cuentan ya con estos mecanismos para controlar el reparto de esas ayudas.
gobierno se arregla con 11.000 millones. La gestión de la ayuda europea es objeto recurrente de las críticas de la oposición. Esos que se empeñan en repartir a dedo. Sin transparencia y sin agencia independiente de evaluación. También le preocupa a la Comisión Europea, que ha pedido a Pedro Sánchez que cree una unidad independiente de seguimiento de los fondos de recuperación, cuyo reparto en España está a cargo de una comisión integrada por todos los ministros. En España no cuenta con un órgano de control externo que audite pues, los fondos recibidos y otros ámbitos de la actividad administrativa como los relativos a la contratación pública. Lo que hace la intervención es sobre todo un control de legalidad. Solo existe la supervisión de la intervención general del Estado, pero lo que mira es que se cumpla la ley, no la eficiencia de cómo se usan los fondos. En otros países existen entidades de control con una independencia bastante más constatable. En Alemania lo supervisa un consejo de expertos económicos. Se trata de 5 especialistas que nombra el presidente con un mandato de 5 años. En Portugal la Fiscalía ha creado un grupo de reflexión para prevenir que no haya fraude en la gestión de estos fondos. En otros países hasta el momento el control está ligado solo al poder político como en España. En Francia está a cargo de un grupo de seguimiento presidido por el primer ministro. En Italia también es una comisión interministerial. Y en Bélgica se ha creado una Secretaría de Estado específica para los fondos de recuperación. Valladolid quiere entregarle la medalla de oro de la ciudad a Lola Herrera. La actriz lleva toda una vida dedicada a los escenarios y muy vinculada a sus raíces. Tras una larga pandemia y algunos problemas de salud, Lola vuelve a las tablas del Teatro Calderón vallisoletano. Yo cuando descubrí el teatro me fascinó en un principio y luego me apasionó y apasionada sigo. Esto va más, ya sabes, las cosas cuando no se mueren, pues es que crecen, ¿no? Y entonces, bueno, pues la pasión mía forma parte de mi vida. Será la última vez que represente al personaje de Carmen Sotillo en Valladolid. Tras 41 años, Lola Herrera se despedirá en diciembre de 5 horas con Mario. Las entradas para verla en el Teatro Calderón están agotadas. A las 9:30, en unos minutos, podremos ver la entrevista que ha hecho José Luis Martín a Inés Arrimadas. Ella ha sido el personaje político del día en Castilla y León y analizará asuntos de actualidad en cuestión de prioridades. Del estado del actual gobierno de coalición en la comunidad al anuncio de Pedro Sánchez de no ampliar el estado de alarma. Nosotros nos vamos, no se pierdan Cuestión de Prioridades y a partir de las 11:15 un nuevo programa en las 7. Historias por contar, con Conrado Escudero. Adiós.